Kryptonianos y kryptonianas, llegó el momento de hablar con spoilers de la nueva película de Superman. Amigos, amigas, kryptonianos, kryptonianas, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, gracias por estar aquí. Sobre aviso, no hay engaño. En este video soltaré todos los spoilers del nuevo largometraje del Hombre de Acero, que tiene por director al cineasta James Gunn, quien se encargó en su momento de la trilogía de los Guardianes de la Galaxia en Marvel. Si no han visto la película, corran al cine, vayan a verla, compren el boleto, y si les gusta o no les gusta es muy a su criterio. En mi canal ya está disponible el video de primeras impresiones y la reseña sin spoilers si todavía no han visto la película. Así que aquí voy a desgranar todo. Sobre aviso, no hay engaño. Aquí soltaremos ya todo lo que ocurre en la nueva película del Hombre de Acero, del último hijo de Krypton. La he ido a ver 2 veces y en ambas ocasiones la sala ha estado a reventar. Familias enteras han ido a ver esta película. Niños, adolescentes, adultos mayores, y han salido contentos, han aplaudido, han gritado, se han reído y han salido de la sala muy satisfechos, sobre todo los niños. Ahora sí, hablemos de este nuevo proyecto del universo DC que comienza un camino total y absolutamente diferente a lo presentado hace más de 10 años con el universo de Zack Snyder, que ya es parte del pasado. Ha habido N número de interpretaciones de Superman, tanto a nivel live action como a nivel animación, así que ahora es turno de David Corenswet de ponerse el traje azul y rojo y volar por todo Metrópolis para salvar a los ciudadanos. ¿Qué tal está esta película de 129 minutos? Bueno, en mis videos anteriores dije que esta era una muy digna película de Superman, una muy buena película de personaje. No es perfecta, tiene uno que otro error, sobre todo en una decisión de la cual voy a hablar en un rato, pero en términos generales es una película muy redonda de este personaje del universo de DC Comics, y posiblemente sí estemos ante una de las mejores, si no la mejor, cinta del personaje. A mí me encanta Superman Returns de Bryan Singer, me encanta El Hombre de Acero de Zack Snyder, y también me ha encantado esta nueva propuesta del Hombre de Acero. Ahora sí, iniciemos con los spoilers. La cinta inicia tal cual es el arranque del teaser trailer. La película no es una cinta de origen. No vamos a ver el cómo Kal-El llega a la Tierra, no vamos a ver nada de lo que ocurre con Krypton, ni la explosión, ni a los kryptonianos, absolutamente nada. Esto es igual que la película de The Batman de Robert Pattinson, dirigida por Matt Reeves. No vemos el origen del murciélago, el tipo ya tiene 1 año en las calles, o un par de años, es un Batman apenas novato, que se va experimentando, pero no conocemos otra vez una nueva versión de la muerte de Thomas y Martha Wayne. Aquí ocurre algo que en un texto te lo explican absolutamente todo de lo que es este universo y el cómo está cimentado. Te dicen, hace 3 siglos la Tierra tuvo una enorme cantidad de metahumanos, entre los que están dioses y monstruos. Hace 3 décadas, un pequeño bebé extraterrestre llegó a la Tierra, Smallville, Kansas. Hace 3 años, ese bebé creció y se convirtió en Superman. Hace 3 horas, alguien llamado el Martillo de Boravia peleó con Superman. Y hace 3 minutos, Superman perdió su primera pelea. Y la primera vez que vemos a este nuevo Hombre de Acero en la pantalla grande es como arranca el teaser trailer, cayendo hacia la nieve, total y absolutamente golpeado. Y así como vemos ese pequeño momento entre él y Krypto, cuando llama al perro con ese silbido de lo que es la parte de la Antártica, donde está la fortaleza de la soledad, así arranca la película. Krypto se lleva a Superman a la fortaleza que emerge del hielo, emerge desde la parte de abajo de este frío y antártico lugar, para mostrarnos una fortaleza de la soledad que a mí visualmente me parece maravillosa. A mí me había encantado también lo que habían hecho en Superman Returns con la fortaleza de la soledad,
en los pocos momentos en los que tenemos acceso. Lamentablemente en El Hombre de Acero no aprovecharon muy bien ese concepto del lugar en el que Superman se refugia para buscar consejo, conocer más sobre su planeta, sobre sus orígenes. Estaba el diseño interesante, pero no es algo que hayan profundizado en El Hombre de Acero de Zack Snyder. Acá sí vemos tal cual lo que es la Fortaleza de la Soledad. Krypto se lleva a Superman para que una serie de robots lo terminen curando. Esto es calcado del cómic. Los robots que tienen el numerito y que no tienen ni sentimientos ni emociones y que están programados para ayudar al kryptoniano, al último hijo de Krypton. Terminan viendo que Superman tiene varias costillas fracturadas, tiene problemas en la vejiga, o sea, todo muy mal. A nivel físico, el martillo de Boravia lo mandó al carajo. ¿Y qué es Boravia? Es una nación que está en conflicto con otra que se llama Yarhanpur. Es un conflicto de intereses, ataca una, se defiende otra, una nación tiene un enorme poderío, la otra nación no tiene tantos recursos como uno podría desear, así que Superman hace algún tiempo, hace algunos meses, se metió en ese conflicto, hace 3 meses concretamente, en el conjunto de posibilidades que había para que la guerra se calmara o que estos dos bandos no se tocaran más. Pero Superman es un extraterrestre, es alguien con poderes ilimitados, es alguien a quien la kriptonita es lo único que lo puede mantener a raya, así que, aunque funge como intermediario, uno de estos países va a decir, oye, Superman, no te metas en lo que no te importa, porque puede haber represalias a nivel social y a nivel político. Entonces, hay alguien al que le llaman el martillo de Boravia, que le reventó el cuerpo a Superman, y en la Fortaleza de la Soledad lo tienen que curar. Y para eso, para que Superman se relaje, le ponen un mensaje, le proyectan el mensaje que sus papás biológicos, Jor-El y Lara, le mandaron cuando su nave aterrizó en la Tierra. Es un mensaje que está incompleto y ese mensaje será sumamente importante para la trama de la propia película y lo que la gente piensa de Superman a raíz de ese mensaje y el sujeto que emite la parte faltante. Pero lo importante también es ver qué tipo de rol le dan a los padres biológicos de Superman, y esto es un punto que a mí particularmente no me gustó y ojalá lo corrijan o por lo menos expliquen de qué rayos está tratando todo eso en proyectos futuros, ya sea en la película de Supergirl con Millie Alcock o en alguna otra serie en donde se mencione que los padres biológicos de Superman hicieron tal cosa, porque acá le están dando un giro que a algunas personas, entre los que me incluyo, no les va a agradar tanto. Es un potencializador de la trama, pero no está tan padre que hayan puesto a esos personajes de la forma en la que lo ejecutaron. ¿Está bien implementado en la trama? Sí, pero los personajes de los que estamos hablando son totalmente lo opuesto aquí de lo que originalmente los conocemos, y ojalá, insisto, que en otras películas o en otros proyectos de este nuevo universo DC ahonden más en ese aspecto. Aquí tenemos a un Jor-El interpretado por Bradley Cooper. Sí, Bradley Cooper, el actor que interpretó a Rocket Raccoon en Los Guardianes de la Galaxia y que también es conocido por las películas de The Hangover o de ¿Qué pasó ayer? Bueno, él es el padre biológico de este nuevo Superman y le proyectan ese mensaje de qué bueno que estás allá en la Tierra, te amamos, te protegemos, un mensaje de cariño, de apoyo, de superación, pero se detiene en determinado momento porque el mensaje está incompleto, por lo menos está dañado y los robots van a intentar arreglarlo de alguna u otra forma. Algo muy creativo que me pareció muy interesante también a nivel visual y conceptual, algo que ya habíamos visto en ese famoso sneak peek, es que la Fortaleza de la Soledad puede girarse, puede moverse la estructura en dirección al sol amarillo, que es lo que le da los poderes a Superman. Y esta Fortaleza de la Soledad la está buscando alguien llamado Angela, también conocida como la Ingeniera, alguien modificada genéticamente, que está al servicio del Lex Luthor, que este tipo la mandó a buscar la fortaleza o el lugar
secreto donde Superman se regenera, donde Superman se oculta, o por lo menos en donde toma un respiro y toma consejo. Lex Luthor quiere encontrar esto como de lugar, pero la ingeniera no logra interceptar la entrada de este espacio porque la fortaleza vuelve a disminuir su tamaño y a descender a la parte más baja del Ártico. Logra ver el lugar exacto y le termina avisando a Lex Luthor, que es interpretado aquí por Nicholas Hoult. Lo dije en mi video anterior, aquí tenemos por fin a un Lex Luthor digno, a un Lex Luthor en condiciones. Después de la mierda que nos comimos con Jesse Eisenberg en Batman vs Superman, aquí a este tipo sí me creo que es Lex Luthor y no un sujeto que tiene el nombre Alexander Luthor y se comporta más como un Joker que como Lex Luthor. Aquí Nicholas Hoult sí interpreta a un Lex Luthor maquiavélico, calculador, completamente manipulador, narcisista y sobre todo conocedor de que es un villano y de que es un tipo súper inteligente y que es cero empático con los sentimientos de los demás. Sus trabajadores le tienen un terror enorme, trabajan para él más por miedo que por estar convencido de lo que está haciendo, y es un tipo al que debes tenerle el máximo de los cuidados, porque si no, cualquiera de los tipos que está alrededor de él te pueden masacrar de una forma importante a nivel físico. Tiene Lex Luthor a The Engineer, a la ingeniera, que fue a buscar el lugar de nacimiento de Superman en cuanto a protección terrestre se refiere, y aparte de eso tiene a un sujeto que le llaman Ultraman, un tipo extraordinariamente fuerte, fornido, que también en algún punto del partido podría llegar a combatir a Superman si el kryptoniano se mete en los territorios de Luthor. Es decir, Lex Luthor es el cerebro, es la mente y la fuerza, los puños son The Engineer y Ultraman. Pero Superman necesita primero combatir a este martillo de Boravia, que se encuentra en la ciudad de Metrópolis, y resulta que a este martillo de Boravia lo controla Lex Luthor bajo ciertos comandos desde su pequeño palco en Luthor Corp, con personajes como Eve Texmacher, la señorita Texmacher, como lo vimos en la original Superman del 78, y a un sujeto llamado Otis, que en la del 78 tiene mucho más tiempo en pantalla y es más idiota, pero aquí lo vemos por lo menos controlando todo lo que se necesita para que Ultraman funcione de la mejor forma en el momento de combatir a Superman. Lex Luthor, inteligente como es, combate a Superman gracias a este martillo de Boravia, al cual después terminamos conociendo que es el propio Ultraman el que está dentro de ese traje que, según todo el discurso del principio, Estados Unidos no tiene absolutamente nada que hacer, sentirán la furia de Boravia, etcétera, 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 y Superman llega para combatir. Kal-El aquí sí funge como salvador de las personas. Salva a un perro, salva a una ardilla, salva a una niña, salva a una señora, la pone encima de un tejado para que se aleje del peligro. En todo lo que involucra alguna pelea, ya sea con un robot o un hombre lleno de fuerza con un traje controlado por Luthor, o un kaiju, que es una especie de distracción que el propio Luthor utiliza para evadir todo lo que involucra la parte política entre Boravia y la ciudad de Yarhampur. Todo esto es conflicto político para hacer que Superman quede mal, para hacer que el público odie a Superman y volteen a ver a Lex Luthor y le den un poquito de atención, porque tal cual lo dicen al final, Lex Luthor no tolera que haya nadie más inteligente que él, porque así como dijeron de Galileo y Einstein, que están sus dos nombres por delante del de Luthor, el tipo vomita en toda la extensión de la palabra, porque no puede superar el hecho de que haya alguien con más fama que él, con más prestigio que él, y eso es algo que no va a tolerar. Y el Lex Luthor de Nicholas Hoult es muy bueno, es muy bueno. Si alguien dice que ese es el mejor Lex Luthor de la historia del cine, los comprendería totalmente, porque la interpretación de este tipo es muy buena. Y tiene que ver con esta parte narcisista, con esta parte de la envidia, con esta parte de que el kryptoniano le representa una amenaza mucho más que a su propia inteligencia. Se autonombra el protector de la humanidad, pero en realidad no tolera que haya alguien más querido que él. Así que
En este combate de Superman contra el Martillo de Boravia en una metrópolis colorida, muy bonita, con un entorno mucho más agradable en términos de colorimetría a lo que era la ciudad de Metrópolis de Zack Snyder, aquí tenemos a una población que ya conoce a Superman, que lo quiere, que lo protege, que lo defiende, y si llega a algún punto en donde tiene que ponerse la población enfrente para proteger a Superman, lo va a hacer. Y eso es algo que se agradece muchísimo. Algo con lo que la nueva generación va a conectar. Porque ven a un héroe que hace las cosas por defensa del pueblo sin pedir nada a cambio. Y aquí también tenemos esa posibilidad de ver de que Superman evita cualquier tipo de baja, cualquier tipo de muerte. Todo lo que tenga que ver con personas que están en peligro, para evitar una destrucción masiva como lo que ocurrió en Man of Steel, en donde la destrucción la causa Superman y el General Zod. Acá la cosa es, todos váyanse, todos fuera, yo me encargo, vámonos a pelear en un lugar donde los ciudadanos no estén tan expuestos a lo que pasa de este lado. Y en el combate contra el Martillo de Boravia, Superman no resulta tan vencedor como uno podría esperar. Es un combate muy corto, pero hay un ciudadano que termina protegiendo al Hombre de Acero, y ese ciudadano es un tipo al que Superman un día le compró un bocadillo, algo de comer, y eso lo identifica Luthor Corp para hacer que ese ciudadano termine pagando por ayudar a Superman. Es decir, Lex Luthor no puede tolerar que nadie ayude a Superman. Cualquier persona que esté dispuesto a ayudar al kryptoniano es baja automática y es, este ayudó a Superman, me lo traes y yo mismo me encargaré de él. Hay una frase en uno de los trailers que dicen, lo eligieron a él, déjenlos morir. Es decir, si la gente elige Superman, a mí no me importan las bajas o las represalias que haya, todos van a morir, si yo tengo que hacerlo, lo voy a cumplir. Es un Lex Luthor despiadado y maquiavélico. A mí un Lex Luthor que me encanta, que me sigue pareciendo de los mejores, es Kevin Spacey, incluso mejor que el de Jim Hackman, aunque ese es el clásico de Christopher Reeve, pero ese Lex Luthor villanesco, sí, que tiene sus momentos de comedia porque la gente que lo rodea son idiotas, es Kevin Spacey. Ese Lex Luthor, el de la película de Superman Returns, me parece brutal. Y este de Nicholas Hoult es igual de maquiavélico o incluso más en su forma de comportarse cuando las cosas le salen mal y el cómo él se termina desempeñando en comportamiento con el resto de las personas que lo están, entre comillas, ayudando a combatir a una amenaza que, si les preguntas a ellos, no es una amenaza en lo más mínimo, pero le tienen un miedo terrible al calvo este. El caso, que Superman pierde la pelea con el Martillo de Boravia, con Ultraman, pero bien sabemos que cuando un héroe pierde una pelea contra cierto villano, en algún punto del partido habrá una revancha. Y eso es lo que ocurre en esta película. Vemos después de esta introducción a Metrópolis, a un Superman que pelea contra una amenaza que pone en peligro a los ciudadanos, por fin conocemos el Daily Planet. Un Daily Planet muy colorido, muy agradable de ver, con toda la puesta en escena de la oficina, de todos trabajando, de un Clark Kent que escribe artículos en el Daily Planet que todavía funciona muy bien como periódico. Hay una combinación muy buena entre lo clásico y lo moderno, con las redes sociales, con computadoras modernas, con lo que se dice en las redes sobre Superman, e incluso lo que puede ser una noticia falsa o la parte mediática de si Superman es una amenaza o es alguien que está protegiendo. Una combinación visual muy interesante de un Daily Planet clásico, de lo que es la viñeta del cómic, así como lo que es la parte de la modernidad del día de hoy. Aquí tenemos una escena nada más de David Corenswet como Clark Kent trabajando en el Planet. Hubiera estado padre ver otra escena de Clark Kent periodista, pero él ha estado escribiendo cosas sobre Superman, sobre el Martillo de Boravia, tal parece que Clark Kent lo bautizó así, las entrevistas que Clark le hace a Superman, pero también es interesante ver a los que colaboran con este Clark Kent. Tenemos una gratísima sorpresa en lo que se refiere a Lois Lane, y podemos decir que ni siquiera sorpresa, porque no era tampoco muy difícil de conseguir.
Rachel Brosnahan podría coronarse como la mejor Lois Lane del cine, del séptimo arte, sin ningún tipo de problema. Junto con Margot Kidder, sin broncas. Una Lois Lane carismática por su cuenta, astuta, inteligente, que sabe desarrollar muy bien su papel como periodista, pero también hay una química tremenda entre ella y el personaje protagonista, que es Superman, Clark Kent. Ella ya sabe que Clark Kent es Superman. Como bien dijimos al principio, esta es una película ambientada 3 años después de que Kal-El se puso el traje rojo y azul. Así que lo importante de esto es ver cómo se desempeña cada quien en su rol de: yo soy aquí Clark Kent y Lois Lane, periodista en el Planet, pero afuera de eso, detrás de cámaras, cómo nos comportamos. Así que hay un momento de la película, y eso es algo de lo que aparece en uno de los trailers, en donde Lois Lane entrevista a Superman preguntándole qué está pasando con todo este asunto del conflicto de Boravia, qué está pasando con el otro país que está siendo atacado, Yarhampur, todas estas posibilidades de que la guerra se extienda, si hay posibilidad de una negociación de paz, todo eso desde la perspectiva muy neutral de un periodista. Pero Superman debe entender que aparte está fungiendo ahí en ese momento en concreto 3 papeles: el de Clark Kent, el de ser Superman, el de ser el tipo que se metió en ese conflicto, y el de ser el sujeto que puede llegar a controlarlo sin ningún tipo de problema, en caso necesario de ser otra vez la solución a este conflicto. Pero por supuesto, todo lo que involucra la parte periodística de Lois Lane va a ser inamovible. Y llega un punto en donde en esa conversación tienen una especie de discusión, de altercado verbal, simplemente porque la posición neutral de Lois Lane es la de una periodista que quiere saber de primera mano qué es lo que ocurre. Pero Superman, Kal-El, Clark Kent, en su papel de ciudadano, en su papel de superhéroe y en el papel de ser la pareja de la persona que lo está entrevistando, tiene que manejar bien el lenguaje para que no se malinterpreten las cosas. Él dijo, vio por sí mismo, vio por los intereses de la ciudadanía, no está en nombre de nadie, simplemente es él hacer lo correcto y él evitar que las personas mueran. Y si tiene que ponerse en medio de un conflicto armado entre un país y otro, lo va a hacer sin importar las consecuencias. Y a diferencia de lo que habíamos visto en anteriores interpretaciones, aquí sí podemos ver ese pequeño desacuerdo a nivel diálogo, a nivel moral, de lo que puede ser una Lois Lane periodista y lo que es Lois Lane pareja de Superman. Tiene que saberse diferenciar cada una de estas dos partes, y la película en ese pequeño fragmento del largometraje lo logra hacer muy bien. Y es en este punto en donde Lois Lane toca una pequeña fibra que, mira, yo me reí muchísimo cuando escuché que hay gente en internet tuiteando hashtag supermierda y que a Superman le molesta eso. Dije, mira, esta es una referencia a los acólitos de Zack Snyder, los Snyder Tards, esta gente insoportable. Y esa no es la única referencia, hay otra más adelante en donde me carcajé aún más fuerte. Esto tiene que ver con el plan que tiene Lex Luthor para desprestigiar a Superman. Llega un momento en donde Lex Luthor encuentra la fortaleza de la soledad, porque llega al punto en donde la ingeniera le indicó con su helicóptero, y llegan a encontrar este espacio en donde Superman logra desempeñarse, y aparte de todo, destruyen el lugar. Lo vemos en el tráiler, la ingeniera destruye todos los robots. Lex Luthor lo único que quiere es saber qué es lo que Superman oculta ahí. La ingeniera hace lo que necesita, se mete a los datos de esta computadora kryptoniana. Krypto intenta hacer algo, la ingeniera lo neutraliza, así que Lex Luthor se lleva al perro como premio de rescate, y la ingeniera logra descubrir el resto del mensaje de los papás biológicos de Superman, de Jor-El y de Lara Zor-El, en el momento en el que hackea este sistema de la nave kryptoniana en la parte del mensaje que estaba en ese espacio donde Kal-El llegó a la Tierra hace 3 décadas. En lo mientras, dice Lex Luthor, ¿sabes qué? Yo voy
a construir una distracción, vamos a mandarles un monstruito pequeño que conforme vayan pasando las horas va a crecer, y ese es un monstruo Kaiju que se va a enfrentar a Superman para hacer que Superman esté un poquito ocupado mientras Lex Luthor hace lo que tiene que hacer con las noticias, con los medios de comunicación. Y en esa pelea del Kaiju tenemos a la Justice Gang, un nombre que no le gusta a ninguno de los miembros, excepto a Green Lantern, a Guy Gardner, tenemos a la Linterna Verde, tenemos a Hawkeye y a Mr. Terrific. De estos tres, el que sale mejor parado en pantalla y el más interesante es Mr. Terrific, porque él termina ayudando de primera mano a Superman. ¿Por qué? Porque el resto, hablo de Green Lantern y de Hawkgirl, que tienen sus momentos en pantalla, lo cual resulta bastante agradable de ver, que aunque la película dura 2 horas, la película se toma el tiempo de darle a cada uno de sus personajes, aunque sea un momento de brillo. Estos dos personajes no están tan presentes en primera línea de batalla como lo fue Mr. Terrific en esta película de Superman. Guy Gardner y Hawkgirl terminan por apartarse de la lucha a favor de Superman, gracias a lo que ocurre posterior a que el Hombre de Acero salve a la gran mayoría de las personas de este ataque del Kaiju, que está muy bien puesto en pantalla. Los efectos visuales de esa secuencia me parecieron muy buenos. Y lo que pasa es que Lex Luthor va a las noticias a entregar el mensaje completo de los padres biológicos de Superman, y vemos como al final el mensaje terminaba con ¿sabes qué? Gobierna la Tierra sin piedad, la humanidad es débil, están confundidos, haz que todos te obedezcan, Kal, y eso termina haciendo enojar a toda la población de la Tierra. Ahí es donde yo dije, wow, este giro no está tan padre para los fans súper acérrimos de Hueso Colorado de Superman. Ahí yo me puse a pensar la primera vez que la vi, y también la segunda, ojalá que en proyectos futuros terminen explicando qué demonios significa ese mensaje, porque de lo contrario estarían dándole un rol antagónico a personajes que siempre los hemos visto como los más protectores y buenos de los kryptonianos en toda la extensión de la palabra, que mandaban a Superman a la Tierra, a Kal-El, para que protegiera a la Tierra, no que la conquistara. Entonces, ojo con esto. Superman sabe perfectamente que esto es una mentira, o por lo menos es lo que él se quiere creer, pero Terrific, Guy Gardner y Hawkgirl lo confrontan, entre comillas, le dicen, es muy complicado que ese mensaje sea falso porque esto ya fue analizado por gente experta en el tema, y si Mr. Terrific te dice esto es 100% real, no hay modo de escapar. Así que Superman termina yendo a la Fortaleza de la Soledad para ver qué está pasando. Entonces él entiende de que la fortaleza fue destruida, los robots están hechos pedazos y Krypto no está. Así que Lex está muy bien posicionado, sabe que tiene la sartén por el mango, y Superman va volando y le destroza la oficina preguntando por Krypto. Y es en este momento donde conocemos un poco mejor al personaje de Eve Texmacher, una muchacha que está locamente enamorada de Jimmy Olsen, pero que está a un lado de Lex Luthor nada más porque las exparejas de Lex Luthor están atrapadas en un cierto lugar y ella no quiere irse de ese lugar para evitar que Lex Luthor la meta en donde está el resto de las exparejas de este señor. El caso que Texmacher es de las que se saca fotos en Instagram, es de las que publica cada cosa y a cada lugar a donde va. Entonces eso puede ser una oportunidad para que Lois Lane, la gente del Planet, descubra el plan de Lex Luthor a través de fotografías de la propia Eve Texmacher. Aquí ella funciona como una especie de alivio cómico junto con Jimmy Olsen, porque ella está loca perdida por Jimmy Olsen, pese a que nada más se han visto una vez, y resulta que Jimmy Olsen no digamos que tiene un rol tan prominente aquí, pero aparece más de lo que uno podría pensar, y tú dices, aguántame tantito. Lo que involucra a Lex Luthor es que el tipo tiene universos de bolsillo, que tienen que ver con el Big Bang, que tienen que ver con
la explosión del universo desde que fue creado, y esa es una brecha que Lex Luthor ahora está utilizando con sus artefactos, con su tecnología, y todo para capturar amenazas que él considera muy peligrosas y los mete en jaulas, y es un espacio del cual nada más se sale entre portal y portal. Una cosa que resulta interesante porque son portales dimensionales. Así que si en algún momento del partido James Gunn dice, pues me traigo al Superman de este universo, lo puede hacer. Y es una excusa perfecta para ver a un Peacemaker del universo DC en el nuevo universo que está naciendo en este momento. Y es una excusa argumental perfecta. Que te dicen, oye, el Peacemaker de John Cena no es el del universo DC de Henry Cavill. Sí, pero no lo podemos traer acá. Al fin y al cabo, James Gunn es el director de Peacemaker, temporada 1, y del Escuadrón Suicida de 2021. Y nos los podemos traer para acá sin bronca alguna en términos argumentales. Universo de bolsillo, portal y portal, con permiso y hasta luego. Se puede utilizar. Y es en ese universo de bolsillo donde Superman termina capturado. Él se va a entregar para conocer qué rayos está pasando con lo del mensaje de sus padres, saber dónde está Krypto. Él se entrega y aparte de todo acaba en una jaula encerrado con Metamorfo, con un personaje que se puede transformar en lo que sea, en sustancias terrenales o no terrenales, y entre esas sustancias se encuentra por supuesto la kriptonita. Así que su mano se transforma en una especie de pila de cristales de color verde que debilitan a Superman, lo hacen sufrir, lo hacen modificar su aspecto facial porque la kriptonita lo está matando. Entonces ahí vemos cómo Lex Luthor efectivamente es un sujeto sin sentimientos y sin escrúpulos, como bien podemos suponer de un antagonismo ultra mega potente como es el de Lex Luthor con Superman en términos audiovisuales, y creo yo que lo han conseguido muy bien porque si ves una rivalidad que no va a terminar bien y llegará a un punto en donde Lex Luthor esté dispuesto a construirse, como en algunas series animadas o en los videojuegos, un traje gigante para reventarse a madrazos con Superman. El caso, que aquí Lex Luthor es el que controla todo lo que tiene que ver con la guerra Boravia-Yarhampur, gracias a que tiene en su control al presidente de Boravia. Es decir, el presidente de Boravia y Lex Luthor son íntimos compas y el tipo hace lo que Lex quiere. Porque también está convencido de que Superman es una amenaza y haré lo posible, incluso aliarme con el diablo, para que todo salga de acuerdo con el plan. Y el plan de Lex Luthor es que Yarhampur sea eliminado y la parte territorial de ese espacio se llame posteriormente Luthoria. Es decir, que todo eso pertenezca a Lex Luthor con ayuda del presidente de Boravia que está al otro lado. Entonces, es un plan fantástico, terminando por utilizar a Superman como una especie de chivo expiatorio, como una especie de intermediario, para que la gente conozca la verdadera naturaleza del kryptoniano, porque la intención del Lex Luthor es hacer quedar ver mal a Superman, que quede totalmente por los suelos en términos de fama, en términos de percepción colectiva. Me parece una movida muy Lex Luthor, muy villano clásico maquiavélico, y él perfectamente sabe que la envidia lo corroe por dentro. Es fantástico. Y hablando de ser maquiavélico, en este universo de bolsillo, antes de que metan a Superman en la jaula junto con Metamorfo, resulta que Lex Luthor capturó al sujeto que le ayudó a levantarse al principio de la película, el tipo que le vendió un día a Clark Kent algo de comer. Lo identificaron, lo buscaron, se lo llevaron al universo de bolsillo y Lex Luthor lo mata a sangre fría. Le da un plomazo en la cabeza y ni remordimiento ni nada, porque Lex Luthor está en plan de vamos a buscar personas que te conozcan, los voy a traer y los voy a matar en tu presencia. Poco sabe que la persona que quiere, que es Clark Kent, lo tiene delante y ni siquiera se da cuenta de eso. ¿Por qué? Porque aquí nos ponen el concepto, que lo han manejado también en los cómics, de que ¿por qué nadie sabe que Clark Kent es Superman si nada más tiene anteojos? Bueno, aquí te ponen el concepto de los hipnoanteojos, que cualquiera que vea
a Clark Kent con estos lentes, termina perdiendo la noción de que el tipo es el superhéroe kryptoniano. Así que Lois Lane va por ayuda, va al Salón de la Justicia, donde está Linterna Verde, donde está Hawkgirl, donde está Mr. Terrific. El único que termina ayudando es Mr. Terrific, porque ni Hawkgirl ni Guy Gardner están dispuestos a sacrificar lo poco que les queda de dignidad ante semejante bochorno de que el tipo que creían que era su aliado, su amigo, tal vez fue enviado a la Tierra a conquistarlos y ellos no están muy conformes con esa posibilidad. Así que Mr. Terrific y Lois Lane van a un punto en concreto, a la parte boraviana, en donde está uno de estos portales que conectan con el universo de bolsillo. Quieren rescatar a Superman, y es en esta parte del universo del bolsillo donde la película empieza a tomar un punto mucho más interesante y mucho más frenético de lo que fueron los primeros 10-15 minutos. Creo yo que la película en su primer acto tiene una que otra falla en lo referente a cortar de una escena a otra, porque creo que se había conceptualizado antes que Superman estuviera como dividida en varios capítulos. Capítulo 1, la vida de Clark. Capítulo 2, Daily Planet. Capítulo 3, esto. Capítulo 4, lo otro. Mini capítulos dentro de la película, y se nota bastante en ciertos cortes de A a B. Hay cortes a negro que, como bien dije en las primeras impresiones y en la reseña sin spoilers, que si pones esta película en un canal en donde haya cortes comerciales, ese corte a negro funciona como corte comercial. Como cuando ves una serie en una plataforma en streaming y de repente termina una escena, ¡pum!, corte a negro, y nos vamos a lo siguiente. Porque en ese corte a negro es donde hay un corte comercial o una pausa. Son 3 momentos puntuales. Termina lo de Luthor Corp de Boravia, ¡pum!, corte A, nos vamos a Daily Planet. Del apartamento de Lois Lane, donde está la primera imagen de Superman promocional, con una especie de luminaria circular en el fondo. Termina Superman de conversar con Lois Lane, diciéndole que se va a entregar. ¡Pum!, corte a negro. Terminamos de ver a Superman arrestado. No vemos ni cómo llega, ni cómo se presenta, ni en dónde tiene que estar, para que Superman sea efectivamente neutralizado y llevado posteriormente al universo de bolsillo. ¡Pum!, corte A. Nos vamos al Salón de la Justicia, y es el último corte que hacen. Es como una especie de división de actos, pero pudo estar ejecutado de una forma mucho más orgánica, mucho más elegante y mucho menos tosca. Esa es mi opinión. No sé qué es lo que logren pensar ustedes. La película se gesta en ese punto del largometraje, en el universo de bolsillo, en que todo termina por resumirse en: si esto nos aplasta, todo lo que tiene que ver con un agujero negro nos va a comer a todos. Y eso visualmente me pareció una maravilla. Posiblemente de lo que menos convenza a la gente es el cómo se ve en efectos visuales el hijo de Metamorfo, un pequeño bebé de color verde, al que Superman termina rescatando de una de las celdas cuando termina por convencer a Metamorfo de: oye, déjame salir, yo puedo volar a buscar a tu hijo que está en la celda de enfrente, pero necesitas quitarme la kriptonita de aquí encima para que yo por lo menos ya pueda respirar. Y Metamorfo como que se empieza a sensibilizar después de que matan al amigo de la comida que había rescatado o ayudado a Superman en la primera parte de esta película. Entonces Superman le dice que necesita recuperarse con el sol amarillo, que eso es lo que le da los poderes, pero que en la parte de abajo pues no hay sol. Entonces Metamorfo termina construyendo algo con sus manos muy parecido al sol amarillo, y termina por darle una especie de poder de recuperación temporal a Superman, sin quitarle todavía las señales físicas de kriptonita, con venas de color negro y todo eso, porque estuvo muy expuesto, así que necesita recuperarse. Hay un río tipo de lava multicolor en la parte baja de este universo de bolsillo, y es donde muchos de los robots del Lex Luthor, o bueno, hombres con trajes robóticos a los que Lex Luthor bautizó como Planet Watch, que es su propio equipo de superhéroes, que está controlado por el propio Lex Luthor para combatir a Superman en el momento oportuno. Terminan por pelearse con Metamorfo y con Superman en el momento en el que ellos intentan ya salir del universo de bolsillo. Mr. Terrific los ayuda con sus
con sus esferas. Superman termina rescatando a Krypto y terminan todos saliendo del universo de bolsillo. Es en este punto donde Superman va con los Kent, con Jonathan y Martha. Es un momento muy tranquilo de la peli, en donde Superman, Kal-El, Clark Kent puede descansar, puede reflexionar, puede platicar con sus padres. Es un momento de la cinta que ojalá hubiéramos visto más de la granja de los Kent, pero lo vimos lo oportuno. Hay un discurso de Jonathan Kent en donde le dice a su hijo: tus decisiones, tus acciones son los que te definen. Algo muy, muy tradicional de películas de ese estilo, en donde el héroe se va a su lugar de confort, a su lugar en donde se siente tranquilo y donde se siente en paz, y le tienen que dar un consejo para que logre salir adelante. Entonces ven la televisión y están checando que efectivamente Boravia y Arhampur están en un conflicto que no va a cesar a no ser que haya violencia, a no ser que haya sangre y matanza, y es donde vemos a un niño izar una bandera con el escudo de Superman. Todos terminan gritando Superman, y de fondo el tema musical de John Williams, pero adaptado a guitarra eléctrica a esta nueva versión. Una escena que a mí me puso los pelos de punta, honestamente. Entonces Superman se va volando porque Mr. Terrific le avisa de que la grieta multidimensional abierta por Lex Luthor intencionalmente es un peligro potencial para Metrópolis, para Boravia y para el resto del mundo. Entonces tiene que volar a Metrópolis para lograr contener el asunto. Hay un éxodo múltiple de ciudadanos de Metrópolis para evitar que caigan y que colapsen ante esta situación. Terminan saliendo todos de la ciudad. No hay bajas en este sentido porque no hay personas adentro de los edificios. La película te lo explica perfectamente. La ciudad se viene abajo, la grieta multidimensional se termina extendiendo muchísimo. Lo hace Lex Luthor para que Superman llegue a la ciudad y que todo lo que esté pasando en Boravia se termine gestando como él quiere, para que ya tenga en su poder el territorio que le conviene tener. Pero no tiene en cuenta Lex Luthor de que Superman tiene contactos en el Salón de la Justicia con la Justice Gang, con Linterna Verde, con Hawkgirl, con Mr. Terrific, pero Mr. Terrific está en Metrópolis. Y resulta que quien está ayudando en el conflicto, junto con Linterna Verde y Hawkgirl, la chica halcón, es Metamorfo, con este personaje que vemos al principio de la película, por lo menos su principio de aparición, como alguien recluido, alguien que le tiene un miedo tremendo a Lex Luthor, alguien que está siendo utilizado para torturar a Superman, y al final de la película termina siendo uno de los héroes que ayudan a salvar el día. Tanto él como Mr. Terrific, mis respetos, personajes de los cuales yo quiero ver más en el futuro. En Metrópolis, Superman se encarga de pelear con Ultraman, que termina igual que al principio de la película, para cerrar el círculo, recibiendo órdenes de Lex Luthor, que si 25A, que si 25B, como controles de videojuego para lograr contener a Superman. Quienes también entran a la batalla son The Engineer y los miembros del Daily Planet en la nave de Mr. Terrific, porque necesitan escribir un artículo que efectivamente involucre a Lex Luthor en todo lo que está pasando en Boravia, el Yarhampur, y que él es efectivamente el artífice de todo este conflicto, y de que aparentemente también él es el responsable de que Superman tenga una mala reputación gracias al mensaje de los padres biológicos del kryptoniano. Y todo eso pasa gracias a que el personaje de Eve Texmacher, interpretado por Sara Sampaio, quien está siempre al lado de Lex Luthor como su pareja, la típica influencer de que me saco fotitos y videos cuando hay un desastre acá atrás, es quien termina dándole los datos a Jimmy Olsen, porque tanto ella como el resto de las personas que rodean a Lex Luthor son maltratadas por su calvo jefe. Entonces termina ella mandando pistas en las fotografías románticas que postea en sus redes sociales o que ella se saca para enamorar más a Jimmy Olsen. Unos momentos de comedia que algunos me funcionan entre ellos dos, y hay otros que no tanto. Pero por lo menos Eve Texmacher termina siendo la que ayuda indirectamente a que Lois Lane, Perry White, el resto de los miembros del Planet que pueden caber en la nave de Lex Luthor, terminen
nave de Mr. Terrific, que son 6 en total, logren llegar a un punto en concreto para evitar que Metrópolis caiga en desgracia y que Lex Luthor ascienda a un poder más alto del que ya tiene. Entonces se gesta un tercer acto fantástico, muy buen tercer acto, me parece mejor tercer acto el de esta película que el de Man of Steel. Sí, hay destrucción, pero no hay gente involucrada. Sí, hay edificios derrumbándose por todos lados, pero no hay nadie adentro ni bajas que se puedan lamentar, por fortuna. Entonces se gesta un tercer acto en donde The Engineer y Ultraman intentan detener a Superman, intentan retenerlo con las órdenes de Lex Luthor. Él está en la parte superior de Luthor Corp. Cuando llega la anomalía, esta división territorial, Lex Luthor aplica la de, mira, baja la palanca, nosotros nos bajamos, que destruyan el edificio, a mí no me importa. No hay nada que me pueda importar menos que el bienestar de los ciudadanos. Entonces, como los boravianos y los de Yarhanpur están a favor de que Superman los vaya a rescatar, dice Lex Luthor, ¿sabes qué? Déjenlos morir, dejen que todas estas personas mueran, tanto Metrópolis como lo de la ciudad esta, como lo de Boravia, como lo de Yarhanpur. A mí no me interesa, con estar yo en el control y en posesión de todo lo que involucra la parte mediática, con eso yo me voy a sentir bien, porque yo soy muy inteligente, la mente supera la fuerza, y es ahí cuando nos damos cuenta de que efectivamente odia a Superman, porque no tolera que nadie esté por encima de él en cuanto a conocimiento social o cosa mediática. Siempre tiene que ser de Lex Luthor es el más chingón, Lex Luthor es el mejor, todos alaben a Lex Luthor, restore de Luthorverse, cosas así. Entonces, la pelea final se lleva a cabo en esta parte de la grieta multidimensional, que se termina cerrando gracias a que Mr. Terrific, Superman, Krypto y todo lo que involucra a la Justice Gang han logrado solucionar el problema. Llega Lex Luthor a ser combatido por Superman en el propio edificio en donde pasan todas las cosas de control mental contra Ultraman. Ultraman termina en el agujero negro y resulta que Ultraman era una versión copia de Superman, gracias a que Lex Luthor ha investigado todas las batallas del Hombre de Acero previamente y uno de los cabellos del Hombre de Acero estaba tirado por ahí. Entonces dice, ¿sabes qué? La copia puede resultar más estúpida que tú, pero eso a lo mejor puede resultar en que sea más fuerte incluso. Entonces, el tercer acto se resume entre que Lex Luthor controla sin piedad, sin ningún tipo de misericordia, a Ultraman para romperle su kryptoniana madre a Superman, y se gesta un conflicto visualmente muy interesante, muy bueno, muy dinámico entre Superman, los robots de Luthor o la gente que trabaja para él en trajes mecánicos, Krypto, Superman, Mr. Terrific, todo muy bien ordenado en Metrópolis, la Justice Gang restante, Metamorfo, Hawkgirl y Linterna Verde haciendo de lo suyo en Boravia. El presidente de Boravia termina hecho papilla contra el piso gracias a que Hawkgirl entra a su lugar de gobierno, se lo lleva, lo suelta y todo termina bien para todos en el final de la película. Se dan un beso al final de la cinta Lois Lane y Clark Kent, Superman, en una escena muy bonita, en donde hay un rodeo de cámara, se van elevando por el aire, Perry White termina bien, Yves Texmacher termina abrazando a Jimmy Olsen como si no hubiera un mañana, porque se quiere quedar con él el resto de su vida, y la película termina con Superman llegando a la Fortaleza de la Soledad, viendo a los robots reparados, y llega alguien de improviso, y resulta que ese alguien de improviso es Supergirl, interpretada por Millie Alcock, que está un poco pasada de copas. Habrá que ver cuál es la causa de todo esto, pero dice Superman que en planetas de soles rojos hay posibilidad de que haya un estado de ebriedad, en planetas donde hay soles amarillos eso no es posible, así que se regresa al principio como lo que fue el mensaje de los padres kryptonianos para calmar a Superman después del trancazo del martillo de Boravia y las costillas fracturadas. Acá el mensaje que calma a Superman es todo lo que los padres terrenales le han dicho y cómo lo han criado, todas las imágenes de su vida en un momento honestamente muy lindo. Y se acaba la película. Cameos de este largometraje,
John Cena como Peacemaker, recibiendo una entrevista de uno de los medios de comunicación sobre qué rayos piensa sobre que Superman haya sido o no enviado a la Tierra a conquistarla. Y de Miri Alco como Supergirl, 2 cameos que en las 2 veces que he ido al cine a ver esta película, la gente ha gritado y se ha emocionado. Y al final de la película, la gente también aplaudió, no todos, pero sí hubo una sensación de me gustó mucho lo que acabo de ver, creo que valió la pena pagar el boleto. Las familias estaban presentes en la sala, niños con su playera de Superman, adolescentes con su playera y capa de Superman, familias yendo a verla, abuelos, tíos, hermanos, hermanas, de todos los colores y sabores. Las personas han estado respondiendo bien a este largometraje del Hombre de Acero de 129 minutos. Una película que, lejos de ser perfecta, creo que es un digno, pero muy digno, reinicio del Hombre de Acero en la gran pantalla. Una nueva oportunidad para que la gente reconecte con Superman y que nuevas generaciones conozcan a su Hombre de Acero, al Superman que los acompañará en su niñez, en su adolescencia, en su adultez, y que seguramente tendrá varios años, dependiendo de cómo le vaya en taquilla, en la gran pantalla, así como en las series. Esta película ha tenido una aceptación enorme por parte de la audiencia. Los críticos también la han puesto en un 82-84%, lo que significa que esta película ha salido bien parada en cuanto a la recepción, y habrá que ver qué tal le va en taquilla en su primer fin de semana. Yo le sigo poniendo un 8.5 sobre 10. Me parece que potencialmente se puede convertir fácilmente en la mejor película de Superman. Habrá que reposarla un tiempo, pero yo sí creo que está en los 2 primeros lugares de largometrajes del Hombre de Acero, y me parece infinitamente mejor esta película que Man of Steel, que El Hombre de Acero de Zack Snyder. Y eso que me encanta, lo que hicieron en la película de 2013, pero esta me parece infinitamente mejor. Para gustos colores, ya va a venir más de un Snyder Tard a ponerme vendido. ¿Cuánto te pagó Warner? ¿Cuánto te soltaron los de James Gunn? Etc, 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 entre tantas tonterías y sarta de estupidez y media. Eso es lo que yo pienso de Superman, la nueva película del Hombre de Acero. 12 años después de verlo por última vez en salas de cine en un proyecto individual, llega de nueva cuenta a la taquilla veraniega, y a ver qué tal le va en su primer fin de semana y en lo que resta de las vacaciones de verano entre julio y principios de agosto, para ver el desempeño de un nuevo Hombre de Acero, ahora interpretado por David Corenswet. Si les gustó el video, compartan con su gente, denle click en la campanita para que les lleguen notificaciones y suscríbanse al canal para que lleguemos a más personas. Ángel Garmendia con todos ustedes. Este domingo haré un directo para hablar con todos, para que me comenten en vivo y en directo y a todo color qué es lo que piensan de Superman, si les gustó, no les gustó. Haré un directo, ya está programado para el próximo domingo, y también si de repente la cosa va bien, haré un video especial dedicado a los Snyder Tards, a esta gente enferma, loca, deleznable y completamente vomitiva que está detrás de comentarios absolutamente ridículos y nefastos sobre lo que tiene que ser un universo de DC, porque si no está su dios Zack Snyder, nada está bien. Les tengo un video dedicado a ellos, ya lo tengo planeado, quiero ver cómo van las cosas, y lo soltaré en el momento en el que menos lo esperen. Y hablando de Snyder Tards, aquí hay una referencia muy muy linda de los Snyder Tards, que es la segunda vez en la que yo me reí fuerte en la película. Lex Luthor utiliza a monos para escribir y difundir hate a Superman. Hashtag supermierda, hashtag esta idiota Superman. Dije, qué bonito se siente como ver a este tipo de individuos total y absolutamente expuestos. Y quien se sienta identificado es porque sabe perfectamente que es una persona deleznable en cuanto a los comentarios que escriben en internet. Una referencia breve, nada sutil, y honestamente a mí me encantó. Y las 2 veces que fui a ver la película, la gente se murió de risa. La gente estalló en carcajada viendo a los monos rabiosos escribiendo hate a este Superman para hacerlo quedar mal de acuerdo con la narrativa de la película, y todos son monos que trabajan para Lex Luthor. A mí me pareció una referencia deliciosa, pero deliciosa.
Muchas gracias, kriptonianos, kriptonianas, y espero que estén muy, pero que muy bien.